Hola, buenos días. Mil disculpas, el micro estaba apagado. Sean todos bienvenidos al evento del día de hoy que se realiza en el marco de la convocatoria La Semana Nacional de la Ciencia organizada por Concitec. El día de hoy, el ITP, Instituto Tecnológico de la Producción, a través del CITECAL Lima, se hace presente para darles a conocer resultados de investigaciones que se han realizado en torno a este sector productivo. Muy bien, entonces empecemos este ciclo de conferencias y en primer lugar vamos a darle la bienvenida a Robert Buleje del Carpio, quien es bachiller en Ingeniería Ambiental y que se desempeña en la Unidad de Investigación y Desarrollo del CITECAL Lima. Bienvenido, Robert. Ya, muchas gracias Liliana. Voy a comenzar con la primera exposición de esta jornada llamada I más D más I en la cadena productiva del cuero y calzado, que es una actividad descentralizada en el marco de la Semana de la Ciencia que lo organiza Concitep y en este caso es aliado el ITP, específicamente a través de Citecal Lima. La primera exposición va a tratar sobre una investigación que realizamos aquí en el Citecal. Esta investigación ya tiene una trayectoria de aproximadamente 2 años y se encuentra ya entrando a una de las últimas etapas, que es sobre la humificación de residuos, que se enmarca en la línea de investigación priorizada por el CITECAL, valorización de residuos. Antes de hablar del proyecto como tal, primero recordemos a la Curtiembre, que es una de las empresas que atendemos, o mejor dicho, sector que atendemos, que son las encargadas de transformar las pieles, principalmente vacuna, de ovino o caprino, en cuero, que se utiliza para artículos de marroquinería, artículos de calzado. En la marroquinería también se encuentra el tema de carteras, tenemos billeteras, vestimenta. Esta actividad siempre se ha caracterizado, ha sido conocida por ser una actividad contaminante debido a los grandes procesos que tiene y a la diversidad de insumos químicos que utiliza. Sin embargo, no hay que olvidar y no hay que olvidar de que esta empresa lo que hace muy en el fondo es aprovechar los residuos de la actividad ganadera, que son las pieles, para poder transformarlas en cuero y que éstas tengan un valor agregado, ¿no? Y no simplemente acabe como un residuo más en un relleno sanitario. Dentro de la curtiembre, cuando se hace el proceso de transformación de la piel en cuero, se tiene que utilizar un curtiente. Este curtiente le otorga la propiedad de la piel de evitar de que se malogre en el tiempo, o sea, de que sea ya un material inerte y de fácil manipulación para la creación de artículos de larga duración, ¿no? Ya que si alguien ha tenido la oportunidad de tener una mochila de cuero, probablemente esa mochila ya la haya acompañado unos 10 años y aún eh, siga con usted y probablemente muchos años más. Lo que estoy presentando en la foto es el cuero Web Blue, que es el cuero que se obtiene luego de curtir la piel con cromo, que es el curtiente más utilizado tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Y lo que caracteriza este tipo de curtido es la coloración azul, azul verdosa que obtiene la piel, ¿no? Aquí en la imagen de la izquierda se puede observar cómo es la manta de piel, ¿no? Ya procesada, donde ya se le ha extraído las partes, ¿no? Como la cabeza, las patas, la cola, que no son áreas aprovechables, ¿no? Y solamente queda lo que es netamente el lomo y la parte de la barriga de la res. ¿No? Y a la derecha tenemos, es una foto de una planta, donde se ve la cantidad que se puede llegar a procesar de estas pieles. De estas pieles, como sabrán, para fabricar los artículos de cuero, va a depender mucho del grosor de este cuero para ver cuál es su aplicación. Si alguien ha tenido la oportunidad de tener un zapato de vestir,
se habrá dado cuenta de que ese cuero tiende a ser mucho más delgado y también un poco más rígido con respecto a un cuero, por ejemplo, de un zapato casual o tal vez de una cartera o una vestimenta que tienden a tener un mayor grosor. Entonces la industria debe llevarlo a un grosor definido según la aplicación. Y este proceso mecánico se llama desbastado. Y luego de este desbastado se obtiene lo que vemos ya en pantalla, que es el residuo de la viruta de cuero, que es un residuo que tiene cromo, debido a que se obtiene del cuero glue. Y otra problemática que ocasiona dentro de las empresas es que ocupa grandes espacios. No ocupa gran peso, sino gran espacio, tiene un gran volumen, ¿no? Lo que está en la foto en la pala fácilmente solo puede llegar a pesar entre 300 y 400 gramos. Es de muy baja densidad. Entonces, aquí surge el problema, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar este residuo, ¿no? Porque una opción es llevarlo a un relleno sanitario. Sin embargo, eso tiene un coste, representa un costo para la curtiembre. Entonces, y también en el marco de nuestra ley de gestión integral de residuos sólidos, esta promueve de que se valoricen. Y en el CITECAL hemos llegado a una alternativa para poder aprovechar estas virutas. Como ya habrán visto el título, la alternativa fue humificar ese residuo. Pero antes de hablar del humus o del vermicompostaje, también me gustaría recordarles cuál es la diferencia con respecto al compostaje, ya que esta última técnica ha sido mucho más difundida y utilizada en estos últimos años. El compostaje, que tradicionalmente se hace a través de pilas, es una manera de hacer que los residuos, lo que está acá a la derecha, los residuos orgánicos vegetales, eh, entren en una descomposición prolongada y controlada durante un periodo de aproximadamente 6 meses. Para el principio, para que se realice el compostaje, es a través de las mismas bacterias que existen en estos residuos y en el suelo que se utiliza. Al finalizar este periodo de compostaje, se obtiene un abono que se puede utilizar tanto para plantas comestibles, vegetales comestibles, o también vegetales ornamentales, también para paisajes y otras aplicaciones. Y dependiendo de la composición del residuo que se utilice para hacer este compostaje, va, va a estar directamente relacionada con la calidad del compost final, ¿no? Ya que tenemos una norma técnica peruana en donde establece los requisitos mínimos para, según la aplicación del abono. Y la otra técnica que también ha tomado popularidad estos últimos años es el vermicompostaje, que es muy similar al proceso anterior, sin embargo utiliza lombrices, quienes son las encargadas de promover la actividad bacteriana y procesar o consumir estos residuos. Y este proceso, por este motivo, también tiende a ser un poco más rápido, pues se puede compostar en un periodo de 3 meses frente al compostaje tradicional que dura 6 meses. Otra ventaja que nos ofrecen las lombrices es de que como su misma actividad, o sea, que estén en el suelo, recorriendo el suelo y que promueva la actividad bacteriana, también promueve de que ciertos residuos más gruesos o ciertos residuos que se resisten a ser degradados o que son más persistentes, estos puedan ser degradados frente al compostaje, que no es muy bueno degradando con residuos gruesos o de alto tamaño de partícula. Entonces, vamos a hablar un poco de nuestra protagonista, que es la lombriz de tierra. Existen varias especies de lombriz de tierra. En nuestro caso hemos utilizado la que es conocida como Icenia fétida o también lombriz roja californiana, que es muy utilizada en el país y también fuera del país para la producción del humus. Esta es una especie hermafrodita, pero no es autosuficiente. Mínimo se necesita 2 especies para producir huevos. Esta especie se aflora bastante rápido. En las condiciones adecuadas, las lombrices pueden llegar a duplicar su población cada 2 meses o cada 3 meses aproximadamente. También ellas consumen casi su peso en comida de manera diaria. Y hay que recordar de que ellas solamente consumen lo que ya está previamente degradado. Por eso es que en la sección anterior expliqué de que ellas promueven también la actividad bacteriana.
ya que la actividad bacteriana es quien va degradando los residuos y las lombrices es quien finalmente lo termina de procesar. En cambio, en el compost, el procesamiento es directo por las bacterias, ¿no? Acá tenemos una foto de la lombriz de tierra. Esto que observan aquí, que es de color azul verdoso, es el residuo de la viruta de cuero. Cuando hicimos este experimento, también uniformizamos un poco el tamaño de partículas, por eso también se ve más pequeño y más diluido. Acá están las lombrices, y se utilizó un suelo estándar, o un suelo, también se conoce como suelo preparado para plantar, que se vende en los mercados locales de flores o alguna tienda especialista en jardinería. Se utilizó ese suelo, por decirlo de un modo, desnutrido, y luego con las virutas de cuero y otros residuos se busca, ¿no?, nutrir el cuero y que llegue a un abono adecuado para un uso. Ahora, ¿cómo hicimos este experimento? En realidad, esta foto también corresponde a un paso previo. Antes de producir el abono, nos hicimos la pregunta, ¿la lombriz será capaz de resistir este residuo? Entonces planteamos un pequeño diseño en donde expusimos la lombriz a diferentes concentraciones de viruta en un suelo estándar y llegamos a la conclusión de que la lombriz puede tolerar hasta una presencia más o menos de casi 4 gramos por cada 100 gramos de suelo. Esa es la concentración tolerante o la concentración que la lombriz resiste sin tener efectos adversos en su desarrollo como especie, ¿no? Por lo tanto, para que haga la degradación de la viruta, ¿no? Porque si echáramos más, las lombrices pueden llegar a inhibirse o incluso llegar a morir. Con respecto a las preguntas, vamos a contestarlos al final de la exposición. Son varias exposiciones, así que vamos a tratar de responder siempre la pregunta finalizando la exposición para que quede claro y así abordar el otro tema con la claridad adecuada. Y ahora sí, ya les indiqué de que habíamos encontrado una concentración tolerante. Esto se hizo a una escala muy pequeña, a una escala de laboratorio, y ya a partir con esa información previa que desarrollamos, hicimos ya la escala piloto. En este caso sería piloto, semipiloto. Se produjo aproximadamente 10 kilos de abono o de humus, que es casi un saco lo que se comercializa a nivel local, la medida estándar, es un saco de 10 a 12 kilos. Y como les indiqué, el abono tiene que tener ciertas características, no puede ser un abono hecho al azar. Entonces, para nutrir o que el abono tenga los componentes adecuados, se utilizó el mismo suelo estándar que les indiqué antes, que es este de acá, que es que tiene las partículas un poco gruesas todavía. Se utilizó un musgo, eso venden también en estas casas de jardinería, ya que eso apoya materia orgánica y comida a las lombrices, que es el de acá. Se le agregó acerrín, que se puede ver acá. Eso aporta carbono a la mezcla. Es muy importante mantener la relación carbono-nitrógeno. Siempre cuando compren algún tipo de abono, lo van a ver como una de sus características. Es como la característica mínima que te deben dar, muy aparte del peso de la bolsa. Y acá están las virutas, y las virutas aportan nitrógeno. Aportan nitrógeno ya que las virutas están compuestas principalmente por colágeno, y el colágeno es una proteína rica en nitrógeno, ¿no? Entonces ahí está el equilibrio. Ya que si lo hiciéramos solamente con viruta y suelo, como en el experimento anterior, no tendríamos un abono no tenemos un abono de ningún tipo de calidad, ¿no? Para ninguna especie. Entonces se armó estas cajas de madera es- y se puso un recubrimiento polimérico, una bolsa, es un tipo de membrana, una bolsa negra que venden también en estas casas de jardinería, y se forró para evitar que la madera, porque es una caja de madera, se estropee en el tiempo. Y el vermicompostaje con las lombrices duró 3 meses. Luego de estos 3 meses, se obtuvo el abono, y la siguiente pregunta que nos hicimos, ya obtuvimos el abono. Ahora, ¿qué hacemos con este abono? ¿A quién lo podemos aplicar? Porque no hay que olvidar que el residuo que utilizamos, que es el residuo, la viruta de cuero, tiene cromo. Y siempre los metales, el problema de los metales en general, ya que
no sé si han escuchado, pero hay otras cadenas, otras industrias que también tienen problemas con metales, que se acumula, que llega el producto, es de que el metal es muy persistente en el ambiente. No es como, por ejemplo, un hidrocarburo o un aceite o un compuesto orgánico en general, que estos tienden a degradarse. Pueden llegar a su forma más básica o elemental, que sería agua y CO2, pero en los metales siempre va a ser metal. La única forma de que el cromo deje de existir es que literalmente partamos el núcleo y se formen dos compuestos completamente distintos. Pero de otra manera no hay para desaparecer el metal como tal. Entonces siempre los metales se van a tender a bioacumular en el ambiente, ¿no? Siempre van a estar ahí presentes. Y lo ideal, una forma ideal de atacar ese problema de su presencia es tratar de inmovilizarlos o tratar de extraerlos. Entonces, volviendo a la pregunta que hice al comienzo de esta diapositiva, ¿qué hacemos con el abono? Entonces, la primera respuesta que nos dimos y que fue la que utilizamos es, porque, ¿y si lo probamos tal vez en una especie que tenga contacto con la persona, pero que la persona no consuma? Y la respuesta llegó a nosotros y eso sería una especie ornamental. Tampoco podemos elegir una especie arbórea o arbústica por un tema de espacio, porque esto se desarrolla todo en el laboratorio, así que elegimos una especie ornamental, específicamente la Tagetes erecta, que es familia también del huacatay, pero en nuestro caso, como es ornamental, es una flor, también conocido como marigold, y que también se vende en los mercados de flores, ¿no? Muy común. Creo que también a veces adopta otro nombre como pompón, pompón amarillo, etcétera. ¿No? Y esta foto corresponde a cómo nace la planta. Si no me equivoco, esto eran 2 semanas ya, 1 o 2 semanas después de haber plantado la semilla. Y como es el abono, es algo que nutre la tierra, entonces el humus tampoco se puede colocar de manera directa a la planta. Entonces tuvimos que hacer como una especie de dilución en el suelo, que básicamente cogimos, ahí sí no usamos el suelo estándar que les hablé la vez pasada, sino utilizamos turba, que es un sustrato adecuado para flores, pero igual es un sustrato, por decirlo de un modo, desnutrido, que no tiene los nutrientes necesarios, así que se agregó el humus, que ahí eso es lo que da el alimento a la planta, y también se utilizó vermiculita, que son, acá no se nota mucho, pero son estas partículas amarillas, que es un compuesto inorgánico que le permite al suelo tener retener el agua y también tener porosidad, ya que es muy importante que el agua no se empose con la planta o si no esto puede destruir las raíces. ¿No? También algo que destacar, que esta planta es anual, o sea, solamente crece durante un año. Vamos a ponerle un margen de más o menos 2 meses de crecimiento. Y también de que esta planta no llega a alcanzar una altura más allá de los 50, 40 centímetros a lo máximo. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí les presento el bioensayo. Eh, entonces, como les indiqué, cogimos la planta, la plantamos dentro de este sustrato diluido con la turba y con el abono y con la vermiculita, y se expuso a estas tarjetas a diferentes concentraciones, ¿no? Lo que pudimos encontrar, y es lo que también nos alegró bastante, es de que por el proceso de humificación, el cromo tiende a estar retenido en el suelo. O sea, la planta no mostró señales de que se inhibiera. O sea, la planta ha crecido de verdad bastante constante. Como pueden observar en la foto, la biomasa prácticamente la misma, salvo esta primera que es un poco más alta. Pero la biomasa, o sea, la cantidad de materia que se generó de la flor como tal, o la cantidad de flores, la cantidad de hojas, se mantuvo bastante constante a través de los 4 abonos con todas las concentraciones. Aquí también podemos, estas fotos corresponden más o menos a una planta ya de 3 meses de crecimiento. Y fue también esto un bioensayo bastante largo, fueron 3 hasta 4 meses, ya que nos interesaba ver cómo la planta evolucionaba a través de todo ese tiempo. Y acá a la izquierda también tenemos otras especies. Esto se plantó ya fuera del experimento para ver cómo continuaban. Estos ya tienen cerca de 5 o 6 meses. Y como les digo, conserva su tamaño, ¿no? O sea, la planta no tiende a ser muy, muy alta, ¿no? Entonces, por el momento es una posible aplicación de esta tecnología de este abono con virutas de cuero. Finalmente, ¿qué perspectiva tenemos de esta tecnología? Primero, de que este residuo
Por el momento puede ser utilizado para plantas ornamentales, ya que el cromo no se tiende a, no se tiende a bioacumular. Luego, debemos también seguir profundizando, ¿no? En cómo estas especies cambian el comportamiento del humus, ¿no? Ya que al menos el tajete por el momento, y también ha sido la única especie vegetal que hemos probado, no lo bioacumula. Pero puede suceder de que llegue otra especie que sí lo llegue a bioacumular. Entonces ahí habría que resolver o ver cómo gestionar ese tipo de plantas. Luego, la siguiente pregunta que también queda es, ¿qué hacer con el cromo inmovilizado? Como les dije anteriormente, los metales son muy persistentes en el ambiente. El metal queda como metal, solo cambia su forma, pero el metal sigue estando en el ambiente. Entonces, una forma es inmovilizarlo, algo que se logró en esta investigación. Sin embargo, hay que encontrar ya una manera de finalmente quitarlo y llevarlo a un espacio más seguro o volver a utilizarlo porque el cromo también tiene aplicaciones industriales. Ahora, tampoco hay que satanizar tanto al cromo, debido a que también es bueno que estén en muy pequeñas concentraciones, se le dice oligoelementos o microelementos, ya que nuestro cuerpo también lo utiliza. Eh, no sé si alguien tiene tal vez algún familiar con diabetes, probablemente este familiar esté consumiendo algún suplemento que tenga una mínima cantidad de cromo, ya que se ha encontrado de que hay una relación muy fuerte entre este componente y la insulina. Luego, finalmente, también tenemos la expectativa de seguir aplicando este vermicompostaje a otros residuos de la cadena. La viruta, por decirlo de un modo, fue el más desafiante, ya que era un residuo curtido, era un residuo que tenía un metal, y esto lo hacía particularmente difícil de degradar, ¿no? Porque la idea del curtido o del cuero es que no se degrade, ¿no? Que el cuero quede como tal. Entonces nos quedan otros desafíos como procesar el escarne, procesar el pelo, que también se genera en los procesos de curtiembre. ¿Listo? Hasta aquí llega la exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Robert. Es importante también resaltar que, como lo ha indicado Robert, este tipo de tecnología aplica para otros residuos que se generan en procesos adicionales que se presenta en la curtición de las pieles. Y de hecho, también ya nosotros tenemos una investigación realizada respecto a la aplicación de esta tecnología en otros residuos del proceso productivo y que esperamos en un corto plazo también sociabilizar con ustedes. Eh, eh, Debo mencionar además que este trabajo de investigación va a servir para la titulación de Robert Buleje, y que esta modalidad de investigación constituye también una forma, una estrategia que utiliza el CITECA Lima, no solamente para realizar proyectos de I+D+I, sino también para articular estas iniciativas con la universidad e involucrarla en el desarrollo tecnológico de este tipo de investigaciones. Muy bien, muchas gracias, Robert. A continuación, vamos a presentar a la ingeniera Melissa de Paz. Ella es ingeniera en higiene y seguridad de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Ella nos va a presentar una investigación que está relacionada a otra de nuestras líneas de investigación. Robert nos presentaba un resultado en la línea de investigación de valorización de residuos. Melissa nos va a presentar un resultado en la línea de desarrollo de productos, de nuevos procesos y nuevos materiales. Muy bien, vamos a dar entonces la bienvenida a la ingeniera de Paz.
¿Qué tal? Muy buenos días con todos. A continuación se va a presentar el proyecto de investigación que se realizó en colaboración con el CITECAL. Bueno, es acerca del diseño de un calzado de seguridad para trabajadores diabéticos, ¿no? Este calzado de seguridad iba especificado para el sector construcción. ¿Bien? Primero, debemos indicar acerca de la problemática que tuvimos, ¿no? Para poder basarnos, ¿no? El proyecto que se planteó, ¿no? A nivel mundial podemos ver que la diabetes causó más de 6 millones de muertes en el año 2021 y a nivel mundial la OMS señala que el Perú, del total de muertes de todas las edades, el 2% tiene como causa la diabetes. Esta cantidad también puede ir en aumento si la atención médica actual no se modifica, los controles actuales no son implementados y si la educación en la salud en las personas no se modifica. ¿Bien? Como podemos ver, desde nuestra investigación, el uso de un calzado inadecuado por personas diabéticas puede producirles problemas en la alteración y balance en la marcha, ya que estas personas pueden tener problemas en el pie, como lesiones a partir de hiperkeratosis, callosidades, úlceras, también pueden sufrir de infecciones. Bien, por lo que diseñar, fabricar un calzado para personas diabéticas va a requerir integrar diversos conocimientos, ¿no? En la salud, en la medicina, en la ingeniería, en la manufactura, también en el diseño del calzado en este caso que ha sido enfocado en el calzado de seguridad. Bien, por lo que en este trabajo lo que se presentó es la metodología empleada para el desarrollo de un prototipo de un calzado de seguridad para diabéticos del sector construcción, basados en la caracterización de un calzado de seguridad actual que ha sido utilizado o es utilizado por los trabajadores en el rubro. Se realizó el análisis de las dimensiones del pie de una muestra de trabajadores y en base a las necesidades del calzado para una persona diabética se presentó este prototipo. Bien, para el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo diferentes pasos. Bien, el primero de ellos fue la determinación de los atributos del calzado de seguridad actual utilizado por los trabajadores del sector construcción en una obra específica. Después se realizó la medición de las dimensiones del pie en la muestra con un escáner especializado localizado aquí en el CITECAL. Después se realizó la identificación de los factores de riesgo en el calzado de seguridad actual y las características que se consideraron para la propuesta de este calzado. Finalmente se realizó un diseño en 2D del calzado de seguridad para el sector construcción y se también indicaron diferentes consideraciones para la construcción y validación del prototipo del calzado. Bien, acá podemos ver en imágenes las partes que se realizaron en el desarrollo. En primer lugar, se identificaron los atributos del calzado de seguridad actual, ¿no? A partir de un calzado que era utilizado, como había comentado, en una obra específica del sector construcción. Se realizaron pruebas de laboratorio en base a las dimensiones biomecánicas, fisiológicas, tales como fue las propiedades de flexibilidad del calzado, la hipermeabilización que tenía, ¿no? Y bueno, también se realizó una encuesta en base al método INESCOP 800 para poder ver el grado de satisfacción, podríamos decir, que tenían los trabajadores respecto al calzado. No, en base a eso se establecieron características, ¿no? De cumplimiento del calzado, ¿no? En base a las dimensiones que se plantearon en este proyecto, en esta propuesta. Y después
se realizó una comparación también con un proyecto de norma mexicana, aparte del NTP 203/45/2017, que es la norma de calzado de seguridad con el que se trabaja para ver el cumplimiento del calzado, la calidad, ¿no? También nos basamos en el proyecto de norma mexicana para poder ver características de confort en el calzado para personas diabéticas. Después de esto, se realizó la evaluación antropométrica del calzado del pie de los trabajadores. Bien, en base a esto, se desarrolló con apoyo del CITECAL la horma que se propondría, ¿no?, para este calzado. Después de eso, se realizó una evaluación del calzado de seguridad actual sobre los factores de riesgo que presentan y que podrían causar complicaciones en una persona con diabetes. Y acá tenemos estas tres dimensiones, ¿no? Tanto en el confort biomecánico, fisiológico y psicológico, ¿no? Tenemos que en el confort biomecánico se encontró de que existía cierta dureza y peso en lo que es la punta de acero, por lo que debería ser reemplazado por otro tipo de materiales, ¿no? La plantilla era sintética y delgada, lo cual hacía que el pie también se genere más fricción también con el calzado. También había cierto resbalamiento de la suela. En lo que es el confort fisiológico, se encontró que el calzado tenía una baja temperatura interna, ¿no? Y esto podría afectar a los trabajadores con diabetes, sobre todo que se evaluó que estos trabajadores trabajan en el sector construcción minero y esto se encuentra a temperaturas bajas, ¿no? Por lo que se debería proporcionar al trabajador una temperatura interna dentro del pie estable, ¿no? Que no sea demasiado baja. Y también otro hallazgo que fue que el material actual del calzado produce demasiado sudor, ¿no? Y bueno, en el confort psicológico se basó en base a las encuestas que se comentó, en base al método Inescope 800, con más de 200 trabajadores, donde ellos comentaban, ¿no?, de que sentían que la plantilla, según también lo que se había encontrado en las otras dimensiones, la plantilla era delgada, sentían poca ventilación, ¿no? Bueno, finalmente se realizó en base a todas estas evaluaciones, podríamos decir, ¿no? La evaluación antropométrica también que se realizó a los trabajadores y las características físicas, mecánicas que se evaluaron en el calzado de seguridad actual, se compararon con el proyecto de norma mexicana, que es acerca de un proyecto, como les había comentado, donde se establecen criterios para el confort en los calzados para personas diabéticas, ¿no? Entonces se compararon estos criterios de lo que se encontró en el calzado actual y con lo que podría proporcionar confort en las personas diabéticas. Y se realizó la propuesta, ¿no? La propuesta para el calzado de seguridad actual, teniendo en cuenta consideraciones como la plantilla, que debería ser anatómica, la suela y entresuela de poliuretano, que es un material de baja densidad. También la plantilla debería ser también de un material de EVA. La puntera, en vez de ser de acero, puede ser reemplazada también por baquelita o composite, que es un material más liviano, ¿no? Y no le va a proporcionar más peso al calzado de seguridad. También el forro debería ser de un cuero transpirable y flexible. Y bueno, en la palmilla se puede reemplazar la cornasa por un textil tejido. Bien, finalmente acá tenemos la propuesta, ¿no? Como les había comentado, se realizó un 2D con los diferentes materiales y características que debe tener este calzado de seguridad para diabéticos para el sector construcción. En realidad, este calzado no solamente podría ser para diabéticos, ya que también lo puede usar otro tipo de personas, pero lo que estamos indicando acá son características que va a proporcionar el confort
y va a evitar que se produzcan lesiones en las personas con diabetes. De repente, al ser muy duro, al ser muy pesado, no va a generar demasiada presión en el pie de las personas, y sobre todo en una persona con diabetes, la generación de presión puede originar, como ya se había comentado, lo que es el tema de las callosidades, hiperkeratosis, lo cual podría producir infecciones y lesiones en el pie de este tipo de pacientes, ¿no? De trabajadores que sufren de diabetes. Bien, eh, como pueden ver acá, las características, por ejemplo, de cierre, voy a indicar algunas, deberían ser de un calzado de tipo agujetas, ¿no? O también de pega-pega, lo cual va a permitir un ajuste, ¿no? Por parte del trabajador. La horma, también como indica acá, debe ser de un recio claro de plantilla de 4 milímetros, ¿no? El empeine debería ser flexible para acomodar los dedos de los pies, ¿no? La punta, como ya se había indicado, de baquelita o compósite, ligeramente ancho, ¿no? La puntera ancha de tal forma de que no apriete los dedos en la punta de los pies, y lo cual puede permitir su normal movimiento. Bien, el forro de plantilla transpirable, la plantilla de ajuste de 3 milímetros de EVA, ¿no? También se puede incluir una plantilla anatómica de poliuretano. También en lo que es la parte de la suela, podría ser de satín, de TR o TPU, con costuras pegadas a la planta. El contrafuerte debe ser fabricado en termoplástico reforzado. Y bueno, el talón debe ser cerrado, ajustado adecuadamente con una buena superficie de apoyo para evitar inestabilidad, desplazamiento del control de gravedad del talón, ¿no? Entonces, todas estas características fueron presentadas, ¿no? Como base de una propuesta para que pueda desarrollarse este calzado de seguridad, y junto con la horma también, que fue realizada con apoyo de esta institución, ¿no? Del CITEC. Bien. Eso sería todo en base a lo que es este trabajo. Gracias por su atención, y cualquier consulta también la pueden dejar por estos medios. Gracias. Gracias, Melissa. Quiero destacar algunos aspectos de esta investigación. El principal o uno de ellos es que esta investigación tuvo como desafío ser realizada en la pandemia, ¿no? Se tuvieron que superar varios desafíos, pero es bien importante el trabajo realizado porque constituye parte de lo que el CITECAL tiene como meta a muy corto plazo, que es trabajar en el análisis funcional del calzado. De hecho, esta metodología, la metodología que presenta este trabajo, se basó en el análisis, como dijo, como mencionó Melissa, de varias dimensiones en lo que respecta a la percepción del calzado y a todos los aspectos que constituyen la fabricación del mismo, el cual además incluía la valoración antropométrica y también la evaluación, la percepción del confort de parte de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, se utilizaron las capacidades tecnológicas del CITECAL Lima para, por ejemplo, realizar las mediciones de los pies de los trabajadores y poder obtener las características antropométricas promedio, ¿no? de esta población, y esas características antropométricas promedio fueron las que nos permitieron construir una horma, la cual fue impresa en 3D aquí en el CITECAL Lima, y en base a esa construcción de horma es que se puede hacer luego la propuesta de este diseño. Quiero resaltar también que en este trabajo de investigación
se utilizaron otras capacidades tecnológicas como las del laboratorio del CITECAL Lima, que tiene un laboratorio muy completo para el análisis físico-mecánico de las propiedades de los materiales y del cuero del calzado completo, porque parte de la metodología, ¿no?, de evaluación constituye la determinación de parámetros como la resistencia a la flexión, la resistencia a la tracción, la resistencia al impacto del calzado, la permeabilidad al vapor del agua, entre otros parámetros que fueron utilizados como criterios para la propuesta de un diseño de calzado. Y es importante también destacar la participación de una empresa nacional de calzado de seguridad que hizo un seguimiento de todas las etapas del proyecto y con las cuales y cuyos resultados, a base de estos resultados, además se va a construir el prototipo ya más allá del diseño, ¿no? Un prototipo que recoge todas las observaciones y los elementos que se identificaron en esta investigación. Asimismo, participaron también los técnicos, los ingenieros industriales que son expertos en todo el proceso de fabricación de calzado y que trabajan en la unidad de asistencia técnica. Entonces, este ha sido un proyecto muy importante, ¿no? En el cual en la etapa también de diseño se ha contado con el soporte del diseñador Ricardo Bernal, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Los resultados han sido muy importantes, permiten o es el primer elemento o antecedente que nos va a permitir como CITECAL Lima lanzar este nuevo servicio de análisis funcional de calzado. Muchas gracias, Melissa. Debo mencionar también que con este trabajo de investigación, Melissa se tituló como ingeniera en higiene y seguridad industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no?, alcanzando excelencia en su puntuación. Muy bien. Continuamos. Los siguientes resultados que van a presentar tiene que ver con un proyecto que ha sido financiado por Prociencia. Hasta este momento les hemos presentado dos proyectos anteriores que tienen diferente tipo de estrategia en su abordamiento. En el primero hay un financiamiento directo por CITECAL, en el segundo hay una articulación muy importante con la universidad. Y en este proyecto lo que estamos mostrando es un proyecto que tiene un fondo concursable, el financiamiento de un fondo. Este proyecto tiene como título Desarrollo tecnológico de la obtención y aplicación de colorantes naturales en el teñido de piel curtido libre de cromo de la especie Arapaima gigas paiche para la elaboración de artículos de calzado, vestimenta y marroquinería de alta moda. Este proyecto tuvo como antecedente un financiamiento anterior a través del cual se desarrolló una tecnología para la curtición de pieles de paiche sin utilizar cromo. Ya Robert nos hacía una referencia al curtiente cromo. En este caso, este proyecto anterior no utiliza cromo, sino utiliza curtientes sintanos fenólicos para poder obtener un cuero que mantenga las características de color y patrón de la especie y de esa manera poder presentar el valor agregado que representa la biodiversidad nacional. En este caso, no solamente se llega a trabajar con paiche, como pueden ver ustedes aquí, algunos prototipos elaborados con el cuero obtenido de esta especie, sino también con otras especies como el tigrillo y la doncella. Muy importante esos resultados porque como pueden ver ustedes aquí a su derecha, tenemos prototipos en los cuales se puede observar el patrón, ¿no? Entonces, la tecnología desarrollada nos permitió mantener ese patrón. En el caso del paiche, el paiche tiene una mancha central, como pueden apreciar acá, y es lo que se destaca en el prototipo, ¿no?, en este calzado que se muestra en la imagen central. Ese proyecto, además de que nos permitiera
desarrollarnos y adentrarnos en una forma más profunda en la tecnología de curtición del paiche, tuvo como resultado un estudio de mercado cualitativo, el cual identificaba oportunidades para el desarrollo de la tecnología. Entre ellas, nos decía este estudio de mercado que este producto es un producto que se debe dirigir a un mercado que identifica o prefiere alta moda, que prefiere sofisticación y que valoriza la biodiversidad. Asimismo, nos planteaba ciertas preocupaciones de los consumidores como reacción cuando conocían el origen del cual procedían los prototipos. Por ejemplo, el miedo al olor a pescado, ¿no? Que era una reacción inmediata de los consumidores consultados en este estudio, cuando después de ver el producto se les comentaba que provenía de una especie amazónica y que provenía de pescado. Asimismo, otras preocupaciones que resaltan en especialistas, técnicos, fabricantes de calzado, curtidores que fueron consultados en este estudio de mercado, es cómo se cuenta la historia del producto, cómo es que se vende este producto, cómo se identifica su origen, su procedencia y, por último, no menos importante, el color a las pieles. Muchos de los consultados, de los consumidores sobre todo, señalaban que les gustaría que las pieles tuvieran color. En ese sentido, CITECA Lima asume el reto a nivel de I+D, de investigación y desarrollo, de empezar a trabajar con el teñido de estas pieles, pero con fuentes naturales orgánicas para evitar fuentes sintéticas. Ya de hecho, este producto anterior, al no utilizar cromo en el proceso de curtición, presentaba una tecnología más limpia. Por lo tanto, el desarrollo industrial que se diera a partir de estos resultados tenían que seguir siendo sostenibles. En ese sentido, se empiezan a trabajar o a desarrollar la extracción de colorantes a partir de especies vegetales, las cuales fueron aplicadas a probetas de cuero. Lo que están viendo ustedes aquí es la investigación o los resultados de la investigación a nivel de laboratorio. Estos resultados fueron los que nos permitieron, una vez lanzada la convocatoria, identificar que estábamos en una madurez de tecnología, en escala 3, que quiere decir que teníamos un concepto que lo habíamos validado de cierta manera. Importante aquí el rol que tiene el laboratorio de CITECA Lima, ¿no? Porque nos permite poder en este caso evaluar la solidez del color, ¿no? La solidez del color al frote, en seco, en húmedo, etcétera, y que ya en este momento habíamos validado y habíamos determinado en el nivel en el que nos encontrábamos. Con estos resultados, con este nivel, con esta escala de madurez tecnológica, es que nos presentamos a este concurso en el Fondo de Desarrollo Tecnológico. Este Fondo de Desarrollo Tecnológico que promueve Prociencia tiene como objetivo que resultados que se encuentren a este nivel puedan ser llevados, puedan ser escalados a niveles entre 7 y 8. 7 que quiere decir que ya se ha probado inclusive en un entorno real. Como ustedes pueden ver aquí, este tipo de escalerita nos muestra desde el nivel de madurez tecnológica 1, ¿no? Cuando empiezan a aflorar las ideas, cuando muchas veces todavía se está realizando investigación básica y va subiendo a medida cómo es que vamos cuajando, cómo es que vamos desarrollando la tecnología. Entonces, en este proyecto nos encontrábamos en un nivel de madurez tecnológica 3, donde había una prueba de concepto, habíamos aplicado la tecnología a nivel de laboratorio, la habíamos validado con pruebas de laboratorio y quedaba pendiente el proceso de escalamiento a un entorno real, que quiere decir llevarlo a piloto y mucho más. Por ello, en este proyecto tuvimos como asociada también a una curtiembre que nos permitió hacer esa validación. Entonces, la propuesta o el desafío es darle color a las pieles de paiche, pero sin incrementar su toxicidad. Además, la propuesta incluye
gradualmente poder obtener residuos de especies vegetales que puedan servir como insumos, como principios tintorios, pero con un enfoque circular. En la fotografía, algunas de las especies con las cuales se empieza a hacer el desarrollo de los colorantes. Luego de ello, ya viene el proceso de optimización. Este proceso de optimización quiere decir llevar todo lo desarrollado a nivel de laboratorio a un nivel ya piloto. Entonces, ya obtenido el fondo y dotados con el equipamiento que necesitábamos para ello, empezamos a extraer, por un lado, mayores cantidades o volúmenes de los principios tintorios. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos equipos para hacer la molienda ya de los colorantes que iban a ser aplicados en estado sólido, y aquí a la derecha un reactor para los colorantes que iban en estado líquido. Luego de ello viene la caracterización de los colorantes, ¿no? Entonces se empieza a hacer una caracterización en algunos de ellos, incluyendo la identificación de la especie, ¿no? Que es necesario para poder cumplir con los entregables que nos pide Prociencia, además del desarrollo tecnológico, el desarrollo de algunas publicaciones científicas. Y asimismo se hace la identificación de los principios tintorios, aquí muy importante el equipamiento también del laboratorio de CITECAL con el espectrofotómetro UV visible, que nos permite identificar los principios tintorios de cada uno de los extractos de los colorantes y además estudiar cómo se comportan en función a variables como la concentración, como la temperatura y como la masa. Una vez hecha esa caracterización y determinados los parámetros óptimos en los cuales se pueden aplicar esos colorantes, fuimos a la aplicación. La capacidad que tiene, la infraestructura que tiene el CITECAL Lima es muy importante porque nos permite empezar a hacer ese desarrollo que les mencionaba en cuanto a la madurez tecnológica. Lo que vemos aquí a la izquierda son estos botales pequeños, ¿no? Botales de prueba que nos permiten trabajar ya no las probetas pequeñas que les mostraba anteriormente, sino nos permiten trabajar piezas más grandes, medio kilo, 300 gramos de cuero. Estos botales tienen una dimensión aproximada de 30 centímetros. Y entonces aquí ya estábamos escalando el proceso y lo que vamos a hacer no solo es la aplicación, sino también su optimización. El proceso de optimización es un proceso científico, utilizamos un proceso científico, establecimos diseños experimentales en las cuales se utilizaban o se identificaron cuáles eran las variables independientes y dependientes que íbamos a utilizar para optimizar el proceso y poder decir o establecer cuál era el proceso que íbamos a seguir escalando, ¿no? Cuáles son las condiciones del teñido que se iban a seguir escalando. En este caso, lo que les estoy mostrando es una tabla donde vemos un diseño central compuesto, Box-Becken, mediante el cual podemos hacer 27 experimentos, ¿no? Con 3 variables, tiempo, masa de mordiente, en este caso, y concentración del colorante, en este caso cúrcuma, y vemos que cada variable tiene un nivel, ¿verdad? Entonces hay 3 niveles, un nivel bajo, un nivel medio, un nivel alto. Entonces este diseño nos permitió desarrollar, me corrijo, 15 experimentos, dije 27, 15 experimentos, 3 de ellos, 3 puntos centrales para réplicas. Ese diseño se trabajó y tuvo como variables respuestas la absorbancia del colorante en el baño residual, que lo medimos con el espectro UV visible de CITECAL Lima, pero también la reflectancia de la luz en el cuero teñido, ¿no? Y esto es un hallazgo muy importante porque, a diferencia de lo que se puede hacer cuando teñimos materiales textiles o cuando teñimos otro tipo de especies, en la piel de paiche, como pueden ver o pudieron ver en algunos de los prototipos, es una superficie que no es uniforme.
Entonces, estas dos variables respuestas fueron las que nos permitieron establecer cuáles eran las condiciones óptimas. Lo que ustedes observan aquí es el análisis estadístico de nuestros resultados, y lo que observan a la derecha es el gráfico que nos permite determinar, en este caso en la cima, cuáles son las condiciones de optimización. Una vez conocidas esas condiciones de optimización, lo que pasamos a realizar es el preescalamiento. Entonces pasamos de estos botales pequeños a estos botales de mayor capacidad, en los cuales ya no solo podíamos incluir una piel, inclusive ya podíamos trabajar hasta 5 pieles. Y como ustedes pueden ver, nos encontrábamos o nos íbamos acercando a un entorno más real, ¿verdad? Entonces, aquí lo que ven ustedes es el preescalamiento del proceso de curtición, de teñido, perdón, con la cúrcuma, y aquí las pieles a su derecha pueden ver las pieles ya teñidas, ¿no? Y algunos de los colores que se obtuvieron en el proceso. El control de calidad evidentemente va a ser una herramienta o una fase que nos va a acompañar a su vez en todas las etapas del proyecto, ¿no? En este caso, lo que se ha evaluado son diferentes propiedades, como la resistencia a la tracción, el porcentaje de elongación de las pieles, la resistencia, las pieles curtidas, la resistencia al desgarro, la solidez del color al frote en seco, en húmedo, la solidez del color al sudor artificial, la solidez a la luz artificial en este caso. Asimismo, también se implementó un nuevo método para evaluar la resistencia a las costuras de las pieles curtidas que se utilizan, ¿no? Se utilizarían para poder elaborar ciertos artículos. El control de calidad y todo el proceso de desarrollo de la tecnología dio además como resultado el poder obtener una norma, una ficha técnica de caracterización del producto. Entonces es bien importante esta ficha técnica, porque esto es lo que es la piel de paiche curtida y teñida, además que tiene elementos del otro proyecto y algunos otros datos que nos han permitido caracterizar la piel, ¿no? Entonces muchos de ustedes deben estar familiarizados, saben que existen normas técnicas, por ejemplo, para el cuero o para el calzado, en este caso, de seguridad, el calzado escolar, etcétera. También hay una norma técnica para el cuero que se utiliza, por ejemplo, en prendas de vestir. Entonces, con esta ficha técnica, lo que nosotros estamos además aportando es un proyecto de norma que pueda ser evaluado y que pueda llegar a tener esa característica, ese nivel de norma técnica de las pieles de paiche peruanas curtidas, porque recordemos que la actividad de curtición de las pieles también se desarrolla en Brasil principalmente, y en Colombia también existe la actividad en menor proporción, pero existe, ¿no? Importante en esta etapa es mencionar que el origen de las pieles con las que hemos trabajado proviene de la acuicultura, ¿no? En el primer proyecto se hizo la articulación con el sitio pesquero Amazonas Pucallpa, y esto nos dio pie a poder identificar, además, y estudiar cómo es que se desarrolla la actividad acuícola en el país y la procedencia de estas pieles, ¿no? Entonces, la procedencia puede ser de pesca o de acuicultura. En el caso de nuestro proyecto, lo que nosotros pretendemos es contribuir a la acuicultura y a su promoción, aprovechando los residuos de esta actividad, los residuos que es la piel, darle un valor agregado, y por ello la importancia de mencionar que provienen de las pieles trabajadas, provienen de una actividad con autorización. La fase siguiente del proyecto contempló la validación del uso de las pieles, que es el desarrollo de productos, de prototipos, de artículos a las cuales se pudieran dirigir el cuero ya teñido, en este caso con colorantes naturales, y se desarrolla una colección. En el caso de la figura que ustedes ven a la derecha, lo que ven ustedes es
el mood board de inspiración de la colección que se denomina Amazonia, en este caso esta colección de prototipos de artículos de calzado, marroquinería y vestimenta, estuvo a cargo de la diseñadora Mayra Jimena. Mayra Jimena nos planteó un nuevo desafío. A la derecha los colores que propuso Mayra Jimena. Nosotros habíamos empezado con con colores, otros colores, pero en el proceso de inspiración se proponen estos nuevos colores, lo cual significó también un desafío en su momento en el desarrollo del proyecto. Parte de la colección Amazonia son estas piezas de marroquinería, vestimenta, como lo que ustedes ven aquí. En el lado derecho, los sketches, ¿no? Que son la ideación, el resultado del proceso de ideación a mano alzada, de lo que la diseñadora logra como inspiración. Y luego ya las fichas técnicas de lo que vendrían a ser ya los artículos, ¿no? Y que van a ser la herramienta para el proceso de fabricación. Aquí también pueden ver ustedes fichas técnicas, ¿no? De carteras, ¿no? Y de calzado también en el diseño de los artículos de calzado. El diseñador Ricardo Bernal fue el que presentó em, las propuestas de prototipos para esta tipología. Asimismo, Prociencia nos solicitó que en esta validación se incluyan artículos de mobiliario. Entonces, lo que ven aquí también son el sketch, ¿no? De los artículos de mobiliario, y aquí también ya las fichas técnicas, parte de las fichas técnicas para estos artículos. Este proceso estuvo a cargo del diseñador Jesús Camacho. Viene luego el proceso de confección de los prototipos, de los artículos en este caso. Ven ustedes aquí en un lado el proceso, ¿no? De explicación, en este caso para el confeccionista, que fue el profesor Fermín Guamán, seguro muchos también lo conocen. Y en el lado, en el lado derecho, ven ustedes aquí ya los artículos construidos, ¿no? Los prototipos. Lo mismo, aquí la ficha técnica, y en este otro lado los artículos ya construidos, incluyendo las pieles teñidas con los colorantes naturales. Más artículos, más fotografías de estos artículos. Aquí los prototipos de mobiliario, un librero, una silla y una mesita, ¿no? Y aquí los artículos de vestimenta, ¿no? Una falda, una casaca, una blusa, un pantalón, un bustier. La tercera fase de este proyecto incluye la transferencia tecnológica. Y como les mencionaba, esa transferencia se realizó en una curtiembre. Lo que ven aquí ustedes es el proceso de transferencia de los conocimientos y obtenidos en el proyecto, además de la aplicación de los mismos en la empresa, ¿no? Además, cabe mencionar que se realizaron también los teñidos no solamente con las pieles de paiche, sino también con pieles de origen ovino. Y luego el proceso de escalamiento incluyó una fase de certificación, ¿no? Que quiere decir que un tercero tomó muestras de los lotes que nosotros trabajamos y se hicieron los controles de calidad y se determinaron cuáles eran las características de físico-mecánicas de las pieles teñidas, así como su cumplimiento con los estándares que hasta ese momento habíamos propuesto. Sin embargo, en el proceso de certificación y en las fases anteriores, ya fueron un insumo para poder determinar que la piel de paiche en algunos parámetros físico-mecánicos tiene características propias que tienen que ver además en la disposición o con la disposición de las fibras de colágeno en la misma especie, que generalmente están dispuestas en forma paralela, ¿no? Luego también mencionar
que se hizo un estudio de mercado, se trabajó, se realizó un estudio de mercado en la cual se presentaron los prototipos y además se ha desarrollado un paquete tecnológico. Y este resultado es muy importante porque este paquete tecnológico ha reunido todos los elementos del proyecto para presentar un manual, para presentar la tecnología y además su evaluación económica, ¿no? Que efectivamente, tal y como lo teníamos nosotros propuesto inicialmente, es un proyecto o es una tecnología que tiene un impacto económico importante porque el mercado al que va dirigido es un mercado que puede pagar o que está dispuesto a pagar altos valores por el producto, por lo que significa el producto, por lo que comunica el producto. En ese sentido, el paquete tecnológico muestra de que la viabilidad técnica y la viabilidad económica del desarrollo tecnológico ya en la parte comercial del proyecto. Finalmente, en este proyecto, el paquete tecnológico también determina que nos encontramos en este nivel de madurez tecnológica, el nivel 7, es decir, del nivel 3 pudimos lograr el nivel 7 en madurez tecnológica. Los principales resultados del proyecto son procesos de extracción y aplicación de colorantes, eh, a pieles de paiche curtidas con compuestos cintanofenólicos y glutaraldehído teñidos con estos colorantes, ¿no? Aquí algunos de los colores que hemos obtenido: amarillo, marrón, beige, negro, camel, verde, morado oscuro, morado claro, en diferentes tonalidades. El proceso de aplicación también, con colorantes, utilizando el pimiento, también fue muy importante porque cada colorante se reticula de manera diferente con el cuero y no solamente tiene influencia en sí los grupos amina y los grupos carboxilo que forman parte del colágeno, sino también los curtientes. Y entonces un hallazgo importante del proyecto es que el color anaranjado que pudiera obtenerse a través, por ejemplo, de los principios tintorios obtenidos del pimiento, tienen una mejor afinidad con un cuero teñido con curtientes vegetales. También se hizo la aplicación del colorante de las pieles de ovino a las pieles de ovino, ¿no? Curtidas con cromo. Se desarrolló una colección de artículos, como pudieron ver. Se desarrolló un estudio de mercado, un paquete tecnológico. Se obtuvieron 2 artículos científicos que están en proceso de evaluación por revistas indexadas. Uno de ellos ya está en un preprint, está en una prepublicación, pueden ya acceder a ellos. Además, una tesis de posgrado, muy importante, la tesis de Anthony López Álvarez para la maestría de Ingeniería de Procesos de la Universidad Nacional de Ingeniería, en la cual su enfoque estuvo en la evaluación técnica económica para la aplicación de uno de los colorantes, el nogal, y que eh, además nos muestra ciertas condiciones o ciertas premisas que hay que tener en cuenta en el desarrollo de este tipo de tecnología y que tiene que ver con el desarrollo del eslabón de la cadena anterior, que es de la acuicultura, ¿no? Donde hay una necesidad todavía de eh, hacer un mayor desarrollo para poder obtener mayores volúmenes de la piel de paiche y de esa manera poder cubrir una demanda ya existente de este tipo de materia prima para la fabricación de artículos y marroquinería de parte de emprendedoras que vienen colocando sus productos a nivel internacional. Oportunidades de mejora también tuvimos: reforzar, por ejemplo, la solidez a la luz de los colorantes, un tema muy importante que lo hemos abordado ya utilizando mordientes, además mordientes que los obtenemos de los propios residuos de la curtición de paiche y que seguramente en algún otro momento va a ser muy importante darles a conocer esos
resultados. Muy bien, de nuestra parte son los resultados que queríamos mostrarles. Queríamos presentarles no solamente estos proyectos, sino también indicarles que el CITECAL Lima tiene como estrategia desarrollar este tipo de proyectos a un nivel de madurez tecnológica 3 y poder llevarlos a su escalamiento, es decir, poder acercar a la industria, y eso lo vamos a hacer el próximo año, paquetes tecnológicos que van a entregar todo lo que concierne a los resultados de las investigaciones, pero ya valorizados y con una propuesta de escalamiento. El próximo año va a ser un año muy importante. Varios de nuestros resultados se van a empaquetar y eso mantiene mucho nuestras expectativas y la ilusión de todo el equipo de trabajo de la unidad de I+D del CITECAL Lima de poder llevar estos resultados a las empresas. Es importante también mencionar la articulación con la universidad. Es muy importante lo que se ha podido lograr con la Universidad de Lima, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad de Ciencias Aplicadas, la Universidad Nacional del Callao. No me quiero olvidar de algunas de ellas que significan la posibilidad de acercar a jóvenes profesionales como Melissa a la realidad del sector cuero y calzado y puedan ellos plantear alternativas de solución a la problemática, ¿no? Que nosotros hemos identificado como CITECAL a través de un proceso sistemático. Las líneas de investigación han sido identificadas para responder a las necesidades del sector y por ello agradecerle también a Prociencia por el financiamiento del proyecto y a Concitec por la oportunidad de difundir estos resultados a través de la Semana Nacional de la Ciencia y poder mostrarles a todos ustedes que en el sector cuero y calzado es posible hacer investigación y desarrollo para la innovación. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Atentos a las preguntas que pudieran tener a cualquiera de los ponentes que participamos el día de hoy. Si alguien quiere intervenir, es el momento. A ver, ahí hay una pregunta. Alexandra Rojas, buenos días. ¿Se sabe el nivel de nitrificación al suelo con el humus obtenido a partir de la viruta de cuero? Robert, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con respecto a la pregunta, los resultados del abono que hemos obtenido ha logrado obtener hasta una relación de carbono-nitrógeno que ronda entre los 10 a 20, esta relación. Y de acuerdo a la norma técnica, está dentro del parámetro adecuado, ¿no? Para poder utilizarse como abono. Eso es lo que hemos llegado.
No sé si alguien tiene otra consulta con respecto a la exposición. El próximo año tenemos la expectativa de seguir trabajando este proyecto sobre residuos, también aliarnos con las curtiembres para trabajar con sus residuos en particular. Es cierto que la viruta es bastante regular a lo largo de todo Lima. Sin embargo, cada empresa puede tener su particularidad, puede que una empresa tenga más cromo que otra empresa, puede que la piel que utiliza, el origen de la piel no sea la misma, porque a nivel país se obtiene piel tanto de la sierra, de la selva, como del mismo Lima. De Lima usualmente se extrae del camal y se trabaja en fresco, en cambio la piel que viene de otras provincias usualmente se trae salada. Lo ideal sería traerlo congelado, pero usualmente se trae salada. Y eso también puede llegar a afectar a la composición interna del cuero. ¿Listo? Ya. ¿Listo? Muchas gracias a todos los asistentes por haber asistido a esta jornada tecnológica en el marco de la popularización de la ciencia por Concitec Lima y que se ha hecho en alianza con ITP, específicamente con CITECA Lima. Hasta aquí, muchas gracias con todos. Vamos a cortar la transmisión y esperamos verlos en un siguiente evento. Compunche Perú, Gobierno del Perú.